¿Y Jeans? 911 de Jacksonville. Sí, señor, sí soy. Estoy en... Y ella jugaba afuera esta tarde, creo que estaba con... Y ahora está desaparecida. ¿Cuántos años tiene? Tiene 8 años. ¿Por dónde estaba jugando ella? Por la casa, alrededor aquí. Ella es una niña de piel blanca u oscura. Sí, una niña blanca. ¿Qué tenía puesto cuando salió? Una camisa roja y... ¿ella tenía jeans? No, ya estuve arriba, ya busqué. ¿Señorita? Sí, ¿jeans? Mamá, ¿ella llevaba jeans? No. ¿Ella qué tenía? Una pantaloneta. ¿Cómo era la pantaloneta? No tengo idea. Ella tenía unos shorts y la camisa roja. Tiene el cabello rubio, castaño. No, tiene cabello café y rojizo. Realmente café, como un tinte castaño. ¿Cómo se llama? Se llama Mary. Por Madeleine. ¿Y su apellido? Clifton. C-L-I-F de Frank, T-O-N. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? ¿A qué hora llegué de votar? Cerca de las 5:30. 4:30 o 5. 5:30 fue la última vez que la vimos. Y dejé a los niños jugar afuera. Y entonces ella desapareció y nadie sabe dónde está. ¿Ella tenía algún amigo cerca? ¿Revisaste? Sí. Acabo de preguntar a cada vecino de aquí. Ok, la policía debe llegar pronto. Siga revisando, ¿de acuerdo? Ok, ¿saben dónde me encuentro? Digo, vivo a la vuelta de Fleetwood. Y Damon está ahí. ¿Qué cosa? Mi esposo acaba de llegar y espérame un momento. Cariño, Mary no está. No. Ok, mi esposo está estacionado, pero ella no está con él. Ok, la policía llega pronto, señora. Gracias. Adiós. La frenética llamada del 911 que acaban de escuchar la hizo la madre de Mary Clifton, Sheila, poco después de darse cuenta de que su pequeña hija estaba desaparecida. Mientras la policía llegó y todo el vecindario la buscaba, nadie podría haber imaginado el desgarrador y horroroso final de este caso. El siguiente material contiene fotos nunca antes vistas de la escena del crimen. El 3 de noviembre de 1998, en Jacksonville, Florida, la última persona en ver a Mary, de 8 años, fue su amigo y vecino Joshua Earl Patrick Phillips. La casa del niño de 14 años quedaba cruzando la calle, volviendo los amigos que frecuentemente se juntaban. Ese día, Mary fue a la casa de Josh a jugar béisbol en su patio, y más tarde Mary se dirigió a casa, pero nunca llegó. Alrededor de las 5 p.m. su madre hizo la agitada llamada al 911 que escuchaste. Cuando nadie pudo encontrar a Mary, la última vez que la vieron, usaba una camiseta de baloncesto de la YMCA con su nombre en la espalda en letras grandes. Inmediatamente cientos de personas se juntaron a buscarla revisando en los bosques cercanos e incluso en los contenedores de basura. Empezando la búsqueda, Josh preguntó a la madre de Mary qué ocurría, y una vez se enteró que nadie encontraba a Mary, él ansiosamente se unió a la comunidad en busca de su amiga. Josh estaba perturbado al escuchar que Mary estaba desaparecida e hizo todo lo que pudo para encontrarla, colocando volantes con información de Mary y ayudando a registrar el área donde desapareció. El rostro de Maddie fue colocado como una foto donde tenía una sonrisa con manchas de Kool-Aid. Fue colocada en vallas, anuncios, camisetas y se ofreció una recompensa de $50,000 en esperanza de que alguien pudiera reconocerla y decirle a la angustiada familia lo sucedido a la alegre y radiante niña. Por casi una semana la comunidad estuvo reunida en búsqueda de la desaparecida Mary. El primer sospechoso era uno de los vecinos de Mary, un hombre acusado de involucrarse antes en un caso de abuso a una chica de unos 15 o 20 años. Pero el hombre tenía una coartada para cuando Mary desapareció y salió de sospechas. Pronto se involucró el FBI, ya que a la policía se le dificultó encontrar más rastros. De igual forma, tampoco encontraron nueva evidencia.
Empezaba a verse como si Mary hubiese desaparecido de la faz de la tierra, pero todo cambió 6 días después, cuando se reveló que la persona menos pensada tenía el secreto más oscuro. Missy Phillips, la madre de Josh, notó un espacio húmedo en el piso de su casa y empezó a revisar la habitación de su hijo hasta que la cama de Josh llamó su atención. Dijo después que no quería creer lo que veía. Entonces, impactada, dejó la casa buscando un oficial de policía. Miró por un segundo la casa de los Clifton y pensó que ellos todavía tenían esperanzas, pero pronto su mundo se derrumbaría. El oficial que Missy encontró había hecho guardia a las afueras de la casa Clifton en búsqueda de Mary. El oficial siguió a Missy, pero entró solo a la habitación y vio el horror que Missy había descubierto. Debajo de la cama de Josh se asomaban los pies de Mary. Tengo que advertirles que los detalles siguientes de lo que le pasó a la pequeña Mary son especialmente perturbadores y un poco sensibles. Josh siempre supo dónde estaba Mary, cuando habló con la madre de Maddie, cuando repartió volantes para encontrarla y cuando pareció preocuparse por su bienestar. Todo el tiempo él ocultó que el cuerpo de Mary se hallaba bajo su cama de agua. La policía encontró la cinta que se usó para mantenerla debajo de la cama y ocultar su cuerpo. Además, ya no estaba usando la pantaloneta que vestía. Los investigadores encontraron el bate de béisbol escondido en una cómoda y también un cuchillo escondido en la habitación. Cabe resaltar que en la mesa de noche había ambientadores de aire e inciensos recién encendidos. Aún más perturbador era el volante de la desaparición de Mary junto a los ambientadores. La policía entendió que hubo un claro intento de cubrir el olor del cadáver de Mary. Probablemente el peor descubrimiento fue que a medida que se retiró su cuerpo, su mano aún estaba agarrada del marco de la cama, lo que significa que ella aún estaba viva cuando fue metida allí. Puede que incluso mientras que todos la buscaban, o cuando Josh estaba en las calles y pretendía que no sabía de Mary. Probablemente nunca lo sabremos, pero algo es claro. Y es que si Josh hubiese reportado lo sucedido, Mary podría haber vivido. Una autopsia reveló que ella fue golpeada en la cabeza. Se cree que el bate de béisbol de Josh fue usado como arma, a pesar de que no tenía la ropa. Sin embargo, este detalle después sería evidencia clave. Josh Phillips fue arrestado y fue un shock para todos. Quienes conocían a Josh lo describieron como un niño callado, pero amigable, sin nada particularmente destacable. Aún así, en un par de horas, él admitió asesinar a Maddie el día que desapareció. Fue durante su confesión que dio su versión de los hechos. Y recuerden, esto es su lado de la historia. Josh estaba solo en casa cuando Maddie apareció, pidiéndole jugar. Él sabía que no tenía permitido tener amigos sin sus padres en la casa. Los dos jugaron béisbol en su patio, cuando accidentalmente Mary fue golpeada en el ojo con la bola. Lloró fuertemente. Para calmar a Mary, la llevó dentro de la casa, pero ella seguía gritando, lo que sumió a Josh en pánico. Les dijo a los investigadores que estaba asustado de que su padre llegara en cualquier momento y estuviera enojado con él por dejar entrar a Mary sin permiso. En pánico y queriendo que Mary se callara, tomó su bate de béisbol y la golpeó 1 o 2 veces. Entonces escondió el cuerpo en su cama de agua. Josh dijo que cuando su padre finalmente llegó, Mary aún gemía. Entonces la arrastró fuera de la cama y la apoyó en el pecho antes de esconder de nuevo el cuerpo, hasta que su madre lo encontró. Lo que muchos hoy en día no pueden evitar preguntarse con horror es si Josh durmió en su cama, encima del cuerpo de Mary. Y la respuesta es tan terrible como parece, ya que sí, durmió por 1 semana. Pensémoslo por un segundo. Josh no tenía antecedentes de violencia, nada que levantara sospechas, y sobre todo ayudaba en la búsqueda de Maddie. Pero aún la versión de Josh no encajaba para los investigadores. Para empezar, afirmó que la pantaloneta de Mary se cayó cuando él la arrastró hacia la casa. Muchos concuerdan como los investigadores en que esto no era posible. La comunidad, unida fuertemente, estaba impactada y horrorizada al enterarse de que el niño
el cual ayudó en la búsqueda solo hace un par de días atrás. También fue el asesino. Algunos cuestionaban a la familia Phillips y de cómo no notaron el cuerpo escondido de la joven casi una semana. Missy explicó que no había nada fuera de su lugar para ella sospechar. Aún así, hubo señales de que algo estaba mal y tenían sentido en retrospectiva. Josh estuvo especialmente callado cuando Maddie desapareció, pero parecía miedo y nerviosismo por su amiga. Además, si estás familiarizado con el caso, probablemente has escuchado que los oficiales anteriormente registraron la casa Phillips en los días antes de que se encontrara su cuerpo. El sheriff de ese momento afirmó que revisaron la casa, pero que los oficiales no dijeron que había algo sospechoso. ¿Cómo la policía y los padres de Josh no notaron el olor a cuerpo descompuesto? Es algo que me intriga. Joshua insistió que escondió a Mary por miedo a su padre, pero la verdad de su vida hogareña no había sido revelada hasta que Missy lo explicó públicamente. Decían que ella y Josh eran muy sumisos en casa, ya que su esposo era muy intimidante, aterrador y a veces muy duro. En verdad no le gustaba que ningún niño del vecindario estuviera en su casa sin supervisión adulta, pero especialmente le disgustaba que Josh pasara tiempo con cualquier niña menor a él. Missy dijo, él no tenía afecto con niñas pequeñas, lo que jamás entendió. También el padre de Josh, Steve, nunca tuvo la oportunidad de explicar su versión de las cosas, porque murió en el 2000 en un accidente de auto. Cuando el caso fue a juicio, Josh fue acusado como un adulto. Su defensa argumentó que lo sucedido con Maddie comenzó como un accidente y se deterioró a través del miedo que rozaba con la locura, y que debería ser acusado de homicidio involuntario. Pero en el juicio no estaban convencidos. Primero, la autopsia no reveló ninguna evidencia de raspones en el rostro de Mary, como si no hubiese sido golpeada por la pelota de béisbol. De hecho, no hay evidencia de que jugaron béisbol en lo absoluto. Segundo, Josh alegó que arrastró a Maddie hacia la casa, pero no había ningún rastro de tierra en su cuerpo, implicando que su pantaloneta no se la quitó por arrastrarla. No había ningún indicio de que hubieran estado en el patio o ninguna parte de la cocina, exceptuando en la habitación de Josh. Y finalmente, el hecho de que Maddie fue encontrada solo con su camiseta y calcetines indicaba que hubo por lo menos un tono inapropiado en evidencia. Al final, el juicio tomó 3 días en total. El jurado encontró a Josh culpable y lo condenaron por homicidio en primer grado. Fue sentenciado a pasar su vida en prisión, sin posibilidad a libertad condicional, pero debido a que era menor de 16 años, él no calificaba para pena de muerte. Tras las rejas creció de adolescente a adulto y aún se rehúsa a hablar en detalle del homicidio de Maddie, excepto en 2018, cuando se disculpó con la familia de la niña. A medida que crezco he aprendido el valor de la vida. Pido al cielo que ojalá hubiese sabido o entendido esto cuando tenía 14. De haber sido así, nada habría llegado a esto. No tenía idea de lo que significaba la vida. Josh se puso emocional en varios puntos mientras leía su carta de disculpa, pero no indicaba necesariamente que expresa arrepentimiento real. Aún era posible que estuviera actuando para mostrarse reformado con el objeto de aumentar su posibilidad de acceder a una reducción de pena. Ser explotador y tomar ventaja de otros para alcanzar fines propios es una cualidad narcisista. Josh parece centrarse mucho, no en la víctima, sino en sí mismo y su sufrimiento, lo que podría ser resultado de otras cualidades narcisistas. Ahora parece que todo termina aquí, pero no es así. En 2017, el caso fue reestructurado, algo a lo cual Josh no debería haber tenido posibilidad. De acuerdo a la primera sentencia, aún en 2012, la Corte Suprema estableció que las sentencias de por vida sin libertad condicional eran inconstitucionales para los jóvenes convictos por asesinato. Más detalles de horror fueron expuestos en este caso. Se remarcó que Josh tenía libros de tema de culto en su habitación. Adicionalmente, se compartió que él estuvo viendo contenido para adultos en su computadora, solo hora y media antes de los hechos con Mary, con violenta naturaleza y tal vez con niñas de menor edad.
Josh podría ser influenciado por estos videos y posiblemente tuvo fantasías de actuar algo similar consigo mismo. Esto podría indicar que el crimen fue premeditado y no algo que pasó en la tensión del momento, como Josh afirmó al principio. Si esto es cierto, él podría no haber escogido a Maddie particularmente, pero en su lugar tomó la oportunidad cuando se encontraban a solas. La madre de Maddie habló en el juicio y afirmó que Josh no quería precisamente a Maddie ese día, en 1998, a diferencia de su otra hija Jessie, que tenía 11 años en ese entonces. Verán, se encontró una foto de Jessie en la habitación de Josh, alguna que él debió robar antes de la muerte de Maddie, reforzando una larga obsesión con la otra hija Clifton. La sentencia de Josh se mantuvo después del cuarto día de juicio y él permanece en prisión. Pero esto no termina aquí, ya que el caso continuará más pronto de lo que creen. Josh calificará para resentencia una vez más en 2023, luego de pasar 25 años en prisión. Al menos por ahora este caso no tiene conclusión y no la tendrá por un largo tiempo.